A veces podemos estar influenciadas por las cosas que vemos en las redes sociales, de cómo debe ser una mujer, de cómo debe de verse, de cómo deben ser sus actitudes, cómo debe de vestirse, cómo se debe de comportar. Y si nos ponemos a observar en cada tiempo de la historia, esas características que la sociedad impone son exageradamente cambiantes, ¿verdad? Ya no nos vestimos igual que hace 30 años se vestían. Entonces todo eso va cambiando constantemente, ¿verdad? Otras veces somos influenciadas por nuestras tradiciones, por nuestra cultura familiar, ¿verdad? Los pensamientos de las personas con las que nos rodeamos en la escuela, en el trabajo, entre nuestras amigas, nuestras primas, nuestras conocidas. Pero como hijas de Dios sabemos que nuestra guianza no debe de venir del mundo, ¿verdad? Ni de pensamientos humanos. Nuestra identidad debe estar ¿en quién? En Cristo siempre, ¿verdad? Y por medio de la sabiduría que encontramos en su palabra, iremos descubriendo cómo agradar al Señor con nuestra forma de vivir. Que ese debe ser, ¿verdad?, nuestro enfoque. La pastora nos compartió hace 15 días que somos las costillas, ¿verdad? ¿Y cuál es la función principal de las costillas? Es proteger los órganos vitales, ¿verdad? Y el más importante de los órganos es el corazón. Entonces, todo esto es posible por medio del poder transformador del Señor, pero necesitamos primeramente conocer cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es su guianza? ¿Cuál es su palabra? Creerle y poco a poco ir muriendo a nuestra propia carne. Dejar de creer lo que el mundo piensa de lo que debe ser una mujer y empezar a vivir bajo el modelo de mujer que Dios ha creado, con la ayuda y guianza siempre de su Espíritu Santo. Vamos por favor a Proverbios 3, del 5 al 6. Y dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, antes de comenzar la lección de hoy, ¿verdad? Debemos de tener esto bien en cuenta, ¿verdad? Tenemos que apoyar nuestra confianza y nuestro corazón en los caminos del Señor, en su consejo y en su palabra. Reconocer que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor, mucho más allá de lo que nuestros pensamientos nos puedan llegar a entender en el momento. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Entonces aquí está la promesa del Señor cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos nuestros pensamientos y dejamos atrás nuestro corazón y nuestras emociones para darle paso a lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces esto es lo que queremos hacer el día de hoy, ¿verdad? Confiar en el Señor, aceptar su consejo para nuestras vidas y ponerlo en práctica. El proverbio que vamos a estar observando el día de hoy es Proverbios 31:11. Esta porción de la escritura que habla sobre la mujer virtuosa. Voy a leerles el proverbio 11 y 12 y dice así: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, esta porción que dice el corazón de su marido está en ella confiado. Aquí nos vamos a enfocar el día de hoy. Si quieren ponerle ahí como un subtema, ese va a ser el tema de esta enseñanza. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Y te has hecho esta pregunta alguna vez en tu vida? ¿Sabes o sé lo que piensa mi marido de mí, mi esposo? ¿Cuál es su opinión que tiene él de mí? Y para que alguien entregue en tus manos algo de valor, ¿qué tiene que tener esa persona en ti?
confianza, ¿verdad? En cualquier lugar, en el trabajo, en algún pueblo, en la colonia donde tú vives, en la iglesia donde te congregas. Para llegar a ganarse esa confianza, deben ser evidentes en nosotras ciertas cualidades. Por ejemplo, que sea una persona leal, responsable, cuidadoso, respetuosa, protectora, organizada, sabia, justa. Y esas solo son algunas, ¿verdad? Algunas cualidades que las personas tienen que ver en alguien al que se le va a dar una confianza, ¿verdad? Que se le va a dar un liderazgo. Estudiamos anteriormente lo que significa ser la ayuda idónea, ¿verdad? El propósito especial para el cual Dios hizo a la mujer, para ser de ayuda a su varón. ¿Y cómo debe ser una esposa digna de confianza? La primera que puse aquí que vamos a estar observando es ser una persona leal. En Primera de Pedro 3, del 1 al 2, si quieren escribirlo, yo se los voy a leer. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta castra y respetuosa. Y aquí está otra pregunta que quiero que te hagas y lo contestes en tu corazón. Cuando mi esposo no está cerca, ¿él está confiado en que yo me voy a dar a respetar? Él confía, ¿verdad?, en nuestro comportamiento cuando él no está. Una mujer virtuosa se da a respetar ante los demás. Debemos de tener cuidado cómo nos conducimos ante las demás personas, sobre todo ante otros varones. Las pláticas en las que nosotros nos involucramos, la forma en la que hablamos, las palabras que utilizamos en nuestro vocabulario deben ser de una mujer de respeto. Que aunque estemos en nuestro trabajo, en la casa, atendiendo al hogar, ¿verdad?, asuntos del hogar, porque a veces sucede, que ya se descompusieron la licuadora, que no prende el foco, ¿verdad?, algo de la electricidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Usualmente la mujer, ¿verdad?, por lo regular es la que está en la casa y el esposo está fuera trabajando. A veces tenemos que recurrir al especialista, que venga el electricista, que venga el plomero, que venga el carpintero. Y nuestros esposos deben de tener la certeza de que nos vamos a dirigir como mujeres temerosas del Señor y que nos daremos a respetar delante de otros varones. Por naturaleza, a la mujer le gusta ser halagada y que nos digan que nos vemos bonitas, ¿verdad? Y qué bonito tu cabello, y qué bonito tus ojos, qué guapa, etcétera, etcétera. Pedro les exhortaba a no vestirse de extremos peinados ostentosos, ¿verdad? Porque está en nuestra naturaleza querer llamar la atención. Y no porque no te debas de arreglar, ¿no? O sea, y que te quieras ver bonita, no estamos hablando de eso. Pero muchas veces hay intenciones no muy buenas en nuestro corazón, que no son agradables al Señor. Y nuestro corazón, si nuestro corazón no está inclinado a agradar al Señor, poniendo nuestros pensamientos en Cristo, la vanidad que hay en nosotras nos puede llevar a querer llamar la atención de otras personas. Y debemos de cuidar que nuestra conducta, dice aquí, que sea casta y respetuosa. ¿Hacia quiénes? Hacia todos los demás, o sea, no solamente hacia los varones. Cuidando la forma de vestirnos, también es una forma de respetar a nuestros esposos. Nuestro exterior debe de ir de la mano con lo que hay en nuestro corazón. Y aunque muchos lo nieguen, ¿verdad?, tu exterior habla mucho sobre lo que hay dentro. Muchas veces a lo mejor no podemos juzgar 100%, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos en el exterior sin conocer a la persona. Pero si ponemos un ejemplo, que vas a ir a pedir trabajo,
siempre tienes cuidado de cómo te vistes. ¿Por qué? Porque la persona que te va a entrevistar va a observar, ¿verdad? Va a observar. Entonces, la forma en que nos vestimos da mucho de hablar de cómo nosotros nos conducimos. Entonces, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? De vestirnos apropiadamente. Que nuestra vestimenta no sea provocativa, porque es una forma también de respetar a nuestro esposo. Primera de Pedro 3, del 3 al 4, fue el que leímos ahorita. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Eso es lo que nosotros debemos de trabajar, en adornar el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, y esto lo vamos a estar repitiendo constantemente en estas enseñanzas, ¿verdad? De un ornato de un espíritu, ¿cómo? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y a veces cuesta trabajo darnos cuenta de hábitos, porque como su palabra lo dice, ¿verdad? Como la palabra lo dice, hábitos, o sea, es algo que haces de costumbre, ya a veces sin ponerle atención. O costumbres, hábitos o costumbres, pero para eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Para eso está la palabra de Dios, que dice que es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Que debemos de ir viendo, ¿verdad? De ir escudriñando qué es lo que nos está enseñando en su palabra, que a lo mejor nosotras no nos hemos dado cuenta. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba yo estudiando esta porción, se me vino a la mente este pensamiento que el Señor puso en mi corazón. ¿Cuántas de aquí crecimos con una familia muy unida, donde los primos crecen juntos, ¿verdad? Entonces, ese fue mi caso. Yo crecí rodeada de mis primos. Tengo una familia muy unida en la que crecimos todos juntos, ¿verdad? Y pues en la convivencia, cuando estábamos chiquitos, te peleas, discutes, en lo que hace un niño normal, ¿verdad? Pero muchas veces esas costumbres o esos hábitos los seguimos teniendo aún de casadas. Y debemos de pensar en esto, o sea, si mi esposo no me falta el respeto, si yo no le permito a mi esposo faltarme al respeto, no debemos de permitir las faltas de respeto de otras personas, porque es muy común en nuestra cultura latina, ¿verdad? Que a lo mejor todavía hay un poco de machismo en algunas familias, o a lo mejor en algunas familias como mexicanas, muchas veces se da al bullying, a decirse cosas unas con otras, ¿verdad? Y a lo mejor estás tan acostumbrada que pues ya no lo tomas a mal, es un juego, ¿verdad? A lo mejor nosotros no lo vemos de esa manera, pero nos hemos puesto a pensar, ¿qué piensa mi esposo, verdad? Si me llevo pesado con alguno de mis primos, con algún familiar, aunque no sean varones, aunque sean tus propios hermanos. O sea, si nosotros no permitimos la falta de respeto de nuestros esposos, le tenemos que dar el primer lugar a él. No podemos nosotros permitir faltas de respeto de otros varones o de otras personas, ¿verdad? Entonces, ya estamos casadas, debemos de ir poniendo límites, cambiar la convivencia que tenemos si no es sana. Cambiar las palabras que nosotros utilizamos, que se nos han hecho costumbres, que se nos han hecho hábitos, pero que no son sanos. ¿Por qué? Porque si él observa ese comportamiento en nosotras, no nos va a tener confianza. Va a dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no creció con tus primos. Tú sí. Entonces, él no creció con tu familia, él no sabe, no los conoce, no convive tanto como para tener esa confianza, ¿verdad? Entonces, aún en eso debemos de ser sabias y debemos de ser cuidadosas. Cuidar también las cosas que platicamos con las amigas, con los familiares. Si eres una mujer comunicativa, tu esposo lo sabe y lo nota. Él te conoce, ¿verdad? Convive contigo mucho tiempo. Va a ser difícil que te tenga esa confianza. Él observa tu comportamiento y sabe que si somos personas íntegras o no lo somos.
Que no andemos divulgando chismes o criticando a las personas de nuestro alrededor. Mucho menos hablar mal de nuestro marido con las amigas, con la familia, con las primas, las vecinas. Una cosa es que seamos sabias y estemos buscando un consejo. Y lo más sabio es ir con nuestros líderes, ¿verdad? De alguna hermana de nuestra congregación que conoces, o de algún familiar que sepas, ¿verdad? Que tiene la sabiduría del Señor y que te va a dar un buen consejo. Pero es muy diferente estar quejándonos de ellos. Si nos estamos quejando de ellos en su presencia, ellos no van a tener la confianza de que cuando ellos no están, no estés hablando de él, ¿verdad? Mucho menos criticarlos delante de otras personas, porque ¿qué confianza nos tendrían? ¿Qué van a decir? O sea, si me critica estando yo aquí, ¿qué pensamos nosotros de otras personas, verdad? Si eso hace cuando no estoy, ¿qué no hará? Cuando estoy, ¿qué no hará cuando no estoy? Entonces, como matrimonio, debemos de cuidarnos el uno al otro y no el uno del otro. En 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, a veces se nos olvida que debemos de demostrar esa fidelidad hacia nuestro esposo. Que si cuando tenemos algo contra ellos, ¿verdad? Algo que no nos gusta, ¿a quién debemos de acudir? Al Señor, ¿verdad? Orar por nuestro marido y confiar en el Señor que Él va a tratar con su vida. Entonces, este es un punto muy importante, que ellos puedan, una manera que ellos pueden tener su corazón confiado en su esposa, debemos de ser personas dignas de esa confianza, que ellos noten esa fidelidad, y no solo hacia él, como les mencionaba, o sea, es algo íntegro, o sea, que seas fiel aún con tus amigas, con tu mamá, con tus hermanos, ¿verdad? Que ellos noten esa integridad en ti. La segunda cualidad que vamos a observar de una mujer digna de confianza es que sea responsable. Y si me pueden acompañar a Mateo 5:37. Vamos a leer un pedacito que dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí. Y cuando digan no, que sea un no. Y en pocas palabras, que cumplamos con nuestra palabra. Y no solo con nuestra palabra, con los compromisos en los cuales nos involucramos. Era Mateo 5:37. Y dice aquí que seamos responsables. ¿Y en qué debemos de ser responsables? En todo. ¿Cuántas saben que la gran mayoría de las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez? ¿Verdad? Tenemos esa cualidad. Podemos estar pensando una cosa y con nuestras manos haciendo otra totalmente distinta. ¿Y cuántas saben que es una cualidad que los hombres no tienen? ¿Verdad? Se les complica, ellos no pueden pensar en algo y que con sus manos estén haciendo otra cosa. No es en general, porque creo pensar que sí hay hombres que logran hacerlo, ¿verdad? Pero sí es una minoría. Entonces, a veces como esposas nos va a tocar también ayudarle a nuestros esposos en sus propias responsabilidades. ¿Y cómo podemos hacer eso? Muchas veces recordándoles de sus compromisos. Pero ¿qué es lo que escuchamos del mundo, verdad? ¿Cuáles son las influencias que tenemos de afuera? Ay, no, yo no soy su mamá para estarle recordando todo. Ya está grande.
no es un niño, ¿verdad? Lo hemos a lo mejor llegado a nosotras mismas a ejercer en nuestro hogar ese pensamiento. Y no se trata de que lo trates como un niño, sino que él tenga la confianza en que si por alguna razón a él se le olvidó que tenía la fiesta de la abuelita, ¿verdad? O que debe de liquidar algún pago, que tenía alguna cita médica, que tú como su ayuda idónea, nosotros como su ayuda idónea, no le vamos a dejar solo, le vamos a ayudar para que eso se cumpla. ¿Por qué pasa? Porque los esposos a veces traen muchas cosas en su cabeza del trabajo. Andan muy estresados o traen mucha responsabilidad, que las cosas pequeñas o algo que a ellos no se les hace tan importante no lo van a recordar. Pero ¿qué está pasando, verdad, en nuestras generaciones actuales? Las esposas no quieren tomar ese papel de ayudarle aún a él a ser responsable. Nuestros esposos están tranquilos. Esta es una pregunta. ¿Están nuestros esposos tranquilos en el trabajo? ¿Confiados en que en la casa tú tienes el control? ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me gusta mucho aprender de las mujeres de la Biblia, como Rebeca, ¿verdad? Una joven amable y trabajadora, porque se acuerdan cuando fue, cuando mandó a Abraham a buscar, ¿qué estaba haciendo Rebeca? Estaba llenando agua, ¿verdad? O sea, era una joven trabajadora que cooperaba, ¿verdad?, con las cosas del hogar. Abigail, que solita organizó a sus criados para llevarle a David pan, vino, ovejas para solucionar el problema en que se había metido su marido. Aún sus criados fueron en busca de ella para que tuvieron la confianza, ¿verdad? Es un punto que sí me puse a pensar, o sea, sus criados tuvieron la confianza en que podían ir con Abigail. Entonces, eso es una cualidad que debemos de tener, ¿verdad? De que puedan observar las personas esa confianza en nosotras. De la obediencia y la valentía de Esther, o la sabiduría de Débora. Hay mucho mucho que podemos aprender, ¿verdad?, de estos ejemplos que el Señor nos dejó. Y podemos a veces estar poniendo cargas extras a nuestros esposos cuando le dejamos las tareas que nosotros como su ayuda idónea no estamos realizando. He conocido de casos en la que los esposos desde el trabajo, desde lejos, están al pendiente de lo que sucede en su casa. Y no digo que se olviden, ¿verdad?, que tienen esposa e hijos, ¿no? Pero están al pendiente porque no confían en sus esposas, porque la esposa le deja todo el trabajo a él. Donde a veces el trabajo de educar a los hijos lo llevan ellos solos porque a la mamá le cuesta trabajo poner orden o disciplinarlos. Claro que hay ocasiones, ¿verdad? Porque pues también debemos de llevar el orden del Señor, donde se necesita ya la autoridad del varón que entre a la batalla con los hijos, ¿verdad? Pero depende de cada situación. Por lo general, la mayoría, la mujer lo puede controlar, porque estamos más tiempo, ¿verdad? Están más tiempo con sus hijos. Pero a veces le dejamos toda la responsabilidad a él. Por ejemplo, estos ejemplos que estoy poniendo, hermanas, son cosas que escucho al diario. Yo salgo de casa, yo trabajo fuera. Entonces tengo convivencia con muchas personas, el día a día, ¿verdad? Y todo esto lo escucho todos los días. Que pueden decir a veces, ay no, es que yo no tengo paciencia para enseñarles la tarea. Que hagan la tarea con su papá al rato que venga, ¿verdad? Ay, no, ahorita que él los bañe. Yo ando muy ocupada. Cuando llegue el papá, que él los bañe. Que no se quieran dormir en la noche, que se desvele con el papá. Yo ya estuve con ellos todo el día. Hablaban de la escuela. Ay, no, que vaya el papá, que vaya a solucionar él, ¿verdad?
Entonces, muchas veces cosas que nos corresponden a nosotras, les estamos dejando la tarea a los varones. Y no digo que los padres no deban de estar involucrados en la educación y en el cuidado de sus hijos, pero esa labor es principalmente ¿de quién? De mamá, porque pasa más tiempo con ellos. Cuando no somos responsables y dedicadas al cuidado de nuestro hogar, le damos una doble carga a nuestros esposos. Y uno de esos efectos, porque va a traer sus consecuencias, algo que eso va a tener, es que no se van a poder desempeñar bien en el trabajo que realizan. Porque como lo vimos ahorita anteriormente, no pueden estar pensando en dos cosas a la vez. No es una cualidad que ellos tengan por lo general. Y si están participando en algún ministerio o en su trabajo secular para llevar sustento a la casa, no se van a poder concentrar en ninguna y otra cosa, ¿verdad? Porque constantemente están preocupados por lo que pasa cuando ellos no están. Y sigue el versículo que leímos de Proverbios 31:11, dice, no carece de ganancias. Entonces nosotras mismas disfrutaremos de esa ganancia cuando podemos ser mujeres de confianza. Es de la bendición, ¿verdad? La bendición de ser un equipo con nuestro esposo. Porque un esposo que tiene su corazón confiado en su esposa, que siente su apoyo, que lo nota, es alguien que tendrá más seguridad y confianza en las cosas que hace donde quiera que el Señor le ponga. Entonces va a desempeñar mejor el trabajo que hace fuera de la casa. ¿Por qué? Porque sabe que su esposa tiene el control allá afuera, ¿verdad? Él no se tiene que estar preocupando y se puede enfocar en lo que está haciendo en el momento. Y hay muchas cosas en las que nosotras proactivamente podemos resolver sin la necesidad de dejarle todas las tareas a ellos. En el cuidado del hogar y la educación de los hijos principalmente. He escuchado algunos, como les digo, salgo fuera, trabajo con hombres y con mujeres. Y es triste escuchar que digan, es que al trabajo vengo a descansar y a la casa voy a trabajar. Lo he escuchado muchas veces, digo, qué triste, ¿verdad? Que tengan ese doble cargo. Y a veces sin darnos cuenta lo hacemos. Muchas veces sí nos tienen consentidas, ¿verdad? Pero no porque tu esposo te consienta, debemos de aprovecharnos de ese cuidado que tiene con nosotras. Una mujer digna de confianza administra bien los tiempos. Entonces, no debemos de ser mujeres dadas al ocio. Muy común en estas generaciones, ¿verdad? Que cómo nos tiene el celular, las redes sociales, el internet, las películas, el Netflix. Muchas veces andamos corriendo para un lado y para el otro porque simplemente no administramos bien nuestros tiempos. Entonces, como trates tu casa, como cuides de tu hogar, también es una forma de transmitir esa confianza a tu esposo, que vea en ti esa responsabilidad de querer brindar un hogar acogedor para tu familia, que seas una mujer organizada. Pero si siempre andamos perdiendo también todo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde dejé el control del aire? Las llaves del carro, mi celular. ¿Tú le pondrías tu confianza o le confiaras algo a alguien que siempre está perdiendo todo? No, ¿verdad? ¿Sabes que alguien siempre pierde todo? No vamos a tener esa confianza para prestarle nuestras cosas. Y lo veremos más adelante en predicaciones siguientes.
Pero una de las características de esta mujer virtuosa que nos describe su palabra es que es dedicada, esforzada y organizada. Como les digo, hermanas, lo vemos a veces tan imposible, ¿verdad? Puede ser muy abrumador, pero debemos de tener nuestra confianza y nuestra mirada puesta en Jesús, pidiéndole siempre, ¿verdad?, de su consejo y de su sabiduría. El punto que sigue de una mujer digna de confianza es alguien que sabe tomar buenas decisiones, incluyendo las decisiones económicas. Una mujer con un buen discernimiento. Y pues no hay otra manera de poder tomar buenas decisiones si no estamos en todo momento bajo la autoridad de Cristo, pidiéndole al Señor su sabiduría en nuestro día a día, estudiando su palabra, pasando tiempo con Él, pidiéndole, ¿verdad? Pidiéndole siempre que nos dé un buen discernimiento de las cosas. Aún de las cosas pequeñas es muy importante saber que estamos tomando buenas decisiones. Pero todo eso es posible solamente pasando ese tiempo de comunión con el Señor. Una de las cosas que son observadas en una persona a la cual se le quiere brindar una confianza mayor es en los consejos que da a los demás. Es algo que también notan en cualquier área de trabajo, ¿verdad? Las decisiones que tú tomas son tomadas en cuenta para poder darte un puesto mayor. ¿Qué clase de consejos vamos a nosotros a tener o qué vamos a dar? Dice la Escritura, de lo que habla la boca, está lleno el corazón. Tu opinión en los conflictos familiares, porque es donde a lo mejor nuestro esposo puede notar un poquito más de cómo pensamos, ¿verdad? Cuando se presenta un problema en la familia, ¿cómo reaccionas cuando hay un problema entre la familia? Porque eso nunca falta, siempre pasa, ¿verdad? Que los tíos, que los abuelitos, que los hermanos, siempre pasa un conflicto porque es necesario para nuestro crecimiento. Y nosotros debemos de ser siempre mujeres que edificamos y que no sembramos cizaña, que tengamos un buen juicio. También debemos de ser justas en cuanto a la honra a nuestros padres, no solo a los padres que son de nosotras, también a los padres de nuestro marido, ¿verdad? A sus papás. Hay mujeres que toman decisiones económicas que benefician solamente a la parte de su familia, a sus papás, a sus hermanos, a veces aún sin consultarle a su esposo. Y cuando se trata de la familia del marido, nos cuesta más trabajo ser compartidas, ser más empáticas. Entonces debemos de nosotros, que nuestro esposo note nosotros que somos personas justas y también bondadosas para ambas partes, ¿verdad? Para ambas familias. Primera de Corintios 13 nos describe una cualidad que tiene aquella persona que ama y dice, no busca lo suyo. El amor hacia nuestra familia la podemos demostrar de muchas maneras, y una forma que demostramos amor es buscando el bien del otro. Una persona que ama busca el bien de los demás. No debemos ser mujeres ensimismadas. ¿Sí saben lo que significa esa palabra? Que buscamos solo nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se nos enseñó, ¿verdad? De chiquitas, no podemos poner excusas, pero puede haber muchas razones por las cuales nosotras no somos empáticas. Pero principalmente es el amor. Si no tenemos amor, no vamos a pensar en los demás y no vamos a ser mujeres justas. Que siempre se haga
tu voluntad sin tomar en cuenta la opinión de tu esposo. Eso también es ser ensimismada. O que te imponga sobre su bienestar y que a fuerzas quieras que se cumplan todos tus caprichos sin observar las consecuencias, sin discernir lo que pueda pasar, por encima aún del bienestar de nuestros esposos. Muchas veces, y es triste observar esto, que aún por encima del bienestar de los hijos se impone el bienestar. ¿Cómo se dice? La voluntad de la mujer, a veces aún por encima del bienestar de los hijos. Y pues de tu familia en general, ¿verdad? Alguien que solo busca lo suyo y no ve por el bien de los demás, no va a ser alguien de confianza, en ningún lugar. Y les puse un ejemplo facilísimo. Piensen en algún presidente que hayamos tenido en nuestro país que solo buscó su beneficio, ¿verdad? Bueno, piensen en el MAS. ¿Le daríamos otra oportunidad de gobernar? No, ¿verdad? ¿Cómo si se quedó con medio México? ¿Verdad? ¿Cómo le daríamos otra oportunidad a alguien que sus decisiones solo influye su voluntad y su beneficio propio? Si somos mujeres que solo tomamos decisiones conforme a nuestros deseos, sin tomar en cuenta a los demás, ellos no van a poder poner su corazón confiado en nosotras, porque eso lo observa el esposo. Aun cuando no sea hacia él, ¿verdad? Les digo, esto es en general, cómo te conduces con las otras personas. Eso también lo observan. Hay quienes también, después de tener hijos, solo ven por ella y por sus hijos y dejan las necesidades del esposo a un lado. No vuelven a pensar en él. Pero los varones también tienen necesidades, sin darnos cuenta que lo primero que dejamos a un lado, ¿qué es? El orden del Señor, su palabra. Eso es ser insensatas, porque donde no está el orden de Dios, que es lo que estamos estudiando los domingos, no hay bendición. Entonces nuestros esposos no deben de temer llegar a casa y que encuentren problemas nuevos. Esto es parte también de tomar buenas decisiones. A lo mejor una deuda en la que ya nos metimos sin consultarle. Porque tristemente después muchas veces prefieren que no estemos enteradas de cuánto dinero hay. Porque nos pasa lo del mapache. ¿Se acuerdan del video que nos puso, creo que fue Marina? Con el algodón de azúcar en el agua, ¿verdad? Cuando no somos personas de confianza, cuando se trata de lo económico, eso también es importante, ¿verdad? Que seamos personas responsables. Que no tomemos alguna decisión que involucre un problema para la familia. O que ya llegó la vecina o la amiga que nos es de mala influencia y que el esposo esté pensando, ay, ¿en qué lío se va a meter allá donde está? ¿Verdad? Allá en las tiendas, allá donde anda visitando a las amigas. Porque esto es una de las cosas que he escuchado decirlos. Ya se llevó el carro a la calle y de seguro ni le puso gasolina. ¿Verdad? Y una forma de ser agradecidas, ¿verdad? Porque esto también involucra este tema, para que ellos nos tengan confianza. Una forma de ser agradecidas, primeramente con el Señor y también con el esfuerzo que hacen nuestros esposos para comprarnos cosas, ¿verdad? A nosotros y a nuestros hijos, con el trabajo que Dios les dio, es ser cuidadosas con nuestras cosas. No es que seamos materialistas, no estoy fomentando eso, no, pero sí responsables en cuidado de las cosas. Porque he escuchado también comentarios de varones que dicen que no le confían el coche porque donde se baja
no le echa candado, no le echa la llave. O es muy irresponsable para manejar, o sea, está en el trabajo y él está pensando que te llevases el carro y imaginándose que te vas pasando todos los altos, ¿verdad? O no le presto la laptop porque le va a durar 2 días, me la va a quebrar. Esos son comentarios que he escuchado de personas. Y digo, qué triste, porque eso que me da a entender a los demás, que es una persona como irresponsable, poco cuidadosa. Y cuando no cuidamos las cosas, no agradecemos. A ellos les cuesta trabajo conseguirnos cosas. Entonces eso también es una forma de nosotras ganarnos su confianza. Que seamos responsables y cuidadosas. También deben estar confiados nuestros esposos en que somos prudentes. Y que no vamos a tomar malas decisiones a sus espaldas. Que si se presentó un imprevisto en la escuela de los niños, que tenga la confianza en que sabremos cómo manejar los asuntos con las maestras, en los colegios, con la directora. Que ellos no piensen, no, mejor voy yo, saliendo del trabajo o me salgo del trabajo y mejor voy yo porque quién sabe cómo voy a terminar este asunto, ¿verdad? Conociendo a mi esposa, uy, a veces tienen ese pensamiento, ¿verdad? Y ahí podemos entender cuál es la idea que tienen nuestros esposos de nosotras. Entonces, también debemos de ser, aquí engloba también de ser prudentes con nuestra lengua. Ese tema lo veremos más a detalle más adelante. Debemos ser mujeres maduras. No podremos ser alguien de confianza si al primer problema que se nos presenta explotamos, o tomamos malas acciones, o no tenemos el dominio propio. Si con ellos nos comportamos berrinchudas, cuando no ceden a lo que queremos, ¿qué confianza nos tendrán en las situaciones del día al día? Y ahorita lo vuelvo a repetir, debemos demostrar un espíritu afable y apacible. Que si hay una emergencia y ellos no pueden acudir rápidamente, que ellos estén confiados que sabemos manejar la situación. Con calma, pero accionando a lo que se debe de realizar. Pero ¿qué pasa si por el más mínimo incidente nos ponemos bien histéricas? ¿Verdad? No razonamos, corremos para acá, gritamos para allá, ya le gritamos al esposo, al hijo. Alteradas. Una persona que así reacciona no transmite nada de confianza. No se le puede dar una posición de confianza. Al contrario, les vamos a dar una carga extra. ¿Por qué? Porque siempre van a estar tratando de evitarte conflicto para que no te alteres. Y esa es una carga extra que podemos nosotras a veces ponerles a nuestros maridos, ¿verdad? Entonces debemos de tener un buen discernimiento y también implica que sepamos reconocer el peligro. Que sepamos reconocer el peligro. Porque hay esposos que no pueden confiar en sus mujeres porque piensan que son muy ingenuas, que cualquier persona se puede aprovechar de ellas. Y el Señor nos hizo inteligentes, ¿verdad? Dice su palabra, Él puso cualidades y dones en nosotras. Y si nos cuesta trabajo, a lo mejor vemos que estamos débiles en alguna área, ¿qué debemos hacer? Pidámosle al Señor, ¿verdad? Dame esa inteligencia para reconocer el peligro. Si eres una mujer despistada, va a estar difícil que tu esposo te tenga confianza y que él pueda descansar. Y muchas veces es pura irresponsabilidad, más allá de ser despistadas. Más cuando hay hijos. Debemos de ser observativas de lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso tenemos esa cualidad de hacer varias cosas a la vez.
Por ejemplo, o sea, si algún día tienes una emergencia o que eres alguien que maneja, ¿verdad? Que tienes ese conocimiento de manejar, y que tu esposo esté ahí, de seguro no trae ni el cinto puesto y va manejando bien recio, ¿verdad? O sea, que esté mortificado de que alguien te va a pitar y te vas a acelerar, ¿verdad? Y que pueda pasar algo, ¿verdad? Y muchas de las veces no queremos batallar y preferimos ignorar el peligro, no tanto porque no lo reconozcamos, ¿verdad? Pero muchas cosas que nos ayudan a bien implican trabajo, implican poner un esfuerzo. Ellos deben de observar también en nosotras que sabemos tener el control de nuestro hogar y sobre todo con los hijos. Que sepamos bien cómo balancear las situaciones de conflicto entre ellos y cómo se puede lograr solo con la sabiduría del Señor. Pedirle constantemente al Señor, ayúdame Señor a discernir, a gobernar con justicia. Y el Señor nos dejó un ejemplo bien claro. ¿Recuerdan el ejemplo de Rebeca y Isaac? Porque bueno, digo, también hay cosas que están ahí para que nosotros aprendamos de ello. Rebeca también se equivocó de la manera en que cómo influenció a su hijo Jacob para que le robara, ¿verdad?, la primogenitura a Esaú. Entonces, no debemos de hacer preferencias entre los hijos, porque eso lo notan tus hijos y lo nota tu esposo y todo el mundo que te rodea. A veces no nos damos cuenta, pero esas cosas son muy evidentes. Pidámosle al Señor que nos muestre, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos cegadas y no lo estamos viendo, ¿verdad? Que no hagamos esa diferencia entre los hijos para que no nos pase como le pasó a Rebeca y a Isaac. Porque ¿qué puede pasar? Que ellos estén con el pendiente, ¿verdad? Constantemente cuidando del otro hijo al que tú haces a un lado. Y esa es otra forma de darle una carga. Entonces debemos de ser dignas de esa confianza, ¿verdad? Ser justas con los hijos. Dice este proverbio, su corazón está confiado en ella. Entonces son muchas, estos son solamente algunos ejemplos importantes, pero dice su corazón está confiado en ella. ¿Y qué es su corazón? Aquí representa toda su vida, ¿verdad? Todo su ser está confiado en su esposa. No porque la tenga por encima del Señor, claro que no, porque no somos perfectas. Su confianza primero debe estar en el Señor, pero tú sí debes de ser una persona digna de esa confianza. Hay quienes dicen, varones que dicen, no hombre, a mi esposa, a mis hijos, la hacen como quieren, la tienen bien medidita. Entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? Que ellos tengan ese pensamiento de nosotras. Si una persona no sabe ejercer la autoridad, es muy difícil que se le confíe un puesto de liderazgo en cualquier ámbito, ¿verdad? En cualquier situación. Este es un requisito que sepan ejercer la autoridad en un liderazgo aún de la congregación. Y recordemos que nuestro hogar es una representación de la gloria de Dios. Estos principios también implican en nuestra casa. Primera de Timoteo 3, del 5 al 7. Aquí lo podemos encontrar en la escritura que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y aquí lo dice como pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a cuidar si no sabe gobernar bien? Si no ejerce la autoridad y que lo ejerza con justicia.
Y muchas de las veces los esposos pueden tener esta duda, así como viene en Timoteo: ¿cómo van a estar mis hijos a salvo con mi esposa si ni caso le hacen? El darte a respetar con tu esposo y tus hijos. Recordar siempre, ¿verdad?, que nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo. No debemos nosotras de sentirnos menos que nuestros esposos. Debemos de fomentar en nuestro hogar un trato digno. Y lamentablemente en nuestra cultura, algunas así les fue enseñado, que somos menos que el varón. Pero aún la forma en que tú misma te das a tratar influye para que ellos te tengan confianza. Y no estoy fomentando la rebeldía, ni estoy hablando del feminismo, ¿no? Pero sí debemos de fomentar el respeto hacia nuestra persona, porque somos igual a nuestros esposos. También somos hijas de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A una persona insegura no se le puede dar una confianza, porque sus decisiones van a estar basadas en esas inseguridades. Y para que nuestros esposos también tengan esa confianza, ese corazón confiado en nosotras, debemos siempre comportarnos como uno mismo. La comunicación con nuestro marido es elemental, ¿verdad? Podemos nosotros a lo mejor no abrumarlos, pero sí tenerlos al tanto de lo que pasa en el hogar. No ocultarle cosas, y mucho menos ponerte de acuerdo con tus hijos para ocultarle las cosas al esposo, que fue lo que hizo Rebeca, ¿verdad? Y tramó esto a espaldas del marido. Entonces, recordar siempre que somos uno con ellos y que el Señor también nos pide respetarlos. Y si estás en la etapa que ya no tienes a tu esposo, que tus hijos ya no están en casa, dice la Escritura en Tito 2, del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y esa es la parte para aquellas, ¿verdad?, que ya no tienen una responsabilidad de casa. Dice: maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ustedes pueden ocuparse en la enseñanza de nosotras, las más jóvenes, ¿verdad? Ocupamos el consejo. Ya sean nueras, nietas, hermanas de la congregación, sean llenas de la sabiduría para que puedan ustedes enseñarles un bien a ellas. Porque muchas veces damos consejo basado en nuestra experiencia y no debe ser así, ¿verdad? Si es algo que filtrándolo por la palabra de Dios es algo bueno, pues bueno, adelante con el consejo. Pero si no lo es, debemos de ser sabias, ¿verdad? Entonces, para poder ejercer esto de enseñar a las más jóvenes, también hay que ser llenas de su sabiduría y de su palabra. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Y quién puso en tus manos la confianza para guiar a tu familia y a las personas de tu alrededor?
El Señor, ¿verdad? El Señor te dio a esas personas. Por medio de Cristo es que vamos a poder ir moldeando las áreas que necesitamos pulir, que aún están débiles en nosotras, en nuestro carácter. Pero recordemos que nuestras fuerzas no se pueden. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y termino con esta promesa del Señor que les quiero compartir para que se la lleven a casa. Salmo 46, 5. Dice así: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Como les decía al principio, ¿verdad? Es dura la palabra a veces, pero es necesaria. Necesaria porque a veces los hábitos, las costumbres, no nos dejan ver qué cosas nosotros mismas estamos haciendo para afectar nuestro propio hogar. Y dice el proverbio, ¿verdad?, que más adelante también estaremos estudiando: la mujer necia con sus manos la destruye, la derriba. Entonces pónganse de pie, hermanas, vamos a hacer una oración.